Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros este sexto vídeo sobre la vida de Swami Vivekananda. Y vamos a ver su vida en el Belur Math, en el monasterio, cómo forma a sus discípulos, su viaje a Kashmir y cómo Vivekananda se relacionará con su propio pueblo. Aquí tenéis una foto de Swami Vivekananda. Este vídeo es un poquito largo, como el siguiente, pero creo que vale la pena profundizar en esta parte de su vida. Entre enero y octubre de 1898, Vivekananda, que residía ya en Belur Math, en el monasterio, se consagra a la formación de sus discípulos, tanto sannyasins como brahmacharis. Además, adquiere los terrenos al lado del sagrado Ganges, que será la futura sede del movimiento Ramakrishna. En paralelo, varios discípulos de Occidente aportaron importantes recursos financieros para este proyecto. Con uno de los más importantes mantras, el Gayatri Mantra, más de 50 bhakti yogis se iniciaron bajo Vivekananda. Dos swamis, Balapumananda y Sureswarananda, fueron iniciados como sannyasins. Y también Margaret Noble, que ya habíamos hablado, recibe los votos de Brahmacharya por parte de Swami Vivekananda, que posteriormente creará una organización para la educación de las niñas en India. Con el tiempo llegará a ser considerada en India como la hija espiritual de Vivekananda. Fijaros qué curioso y qué bonito, como una occidental pueda llegar a ser considerada la hija espiritual de Vivekananda, que a su vez era el hijo espiritual de Ramakrishna. Esa convergencia entre Oriente y Occidente que tanto predicaba Vivekananda. Aunque es cierto que mantendrán profundas diferencias durante varios años. Vivekananda también explicaba a sus discípulos occidentales la comprensión de los ideales religiosos hindús, las formas de adoración del bhakti y las perspectivas hindús de la vida. Además impartió una serie de conferencias sobre los ideales del Upanishads o el Bhagavad Gita. Vivekananda habla extensamente sobre el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada, sobre cómo se puede lograr la realización del sí mismo trabajando devotamente por los demás sin apego, viendo el sí mismo en todo. En esta época solía empezar sus conferencias así: saludos a ti, oh Ramakrishna, el restaurador de la religión, la encarnación de todas las religiones, la más grande de todas las encarnaciones. Observa bien el mensaje: encarnación de todas las religiones. Sri Srada Devi, la consorte espiritual de Sri Ramakrishna, la Santa Madre, recibe ya a varios discípulas que vienen de Europa. En esta época se consolida la visión de Vivekananda, la liberación de la humanidad de la ignorancia y la promoción de un sentimiento fraternal entre las diferentes religiones y naciones del mundo. Así, Vivekananda decide partir rumbo a las montañas sagradas del Himalaya. Y Mohamed Ananda, un musulmán, se convierte en su discípulo. Fijaros que toda la vida de Vivekananda es un ejemplo práctico y vivo del diálogo entre religiones que tanto predicaba Sri Ramakrishna. También dicta varias conferencias sobre el Bhakti, sobre Sri Ramakrishna, la espiritualidad de Sri Krishna, la historia de Shuka, el hijo de Vedavyasa, el compilador del Bhagavad Gita, y también sobre el budismo. Y llega a afirmar: el budismo es una religión inventada por los kshatriyas, los guerreros, como réplica aplastante al brahmanismo. Recordar que es la religión que estaba antes de lo que hoy conocemos por hinduismo, ¿no? En otras de sus conferencias hizo la siguiente reflexión: Sri Ramakrishna habló del Vedanta como una religión sintética y global. Yo también, por tanto, la predico. Pero la esencia de mi religión es la fuerza. La religión que no infunde fuerza en el corazón no es religión para mí, ya sean de los Upanishads, del Bhagavad Gita o del Bhagavata Purana. A continuación, Vivekananda se instala en Kashmir e imparte varias conferencias también sobre Bhakti o sobre Sri Krishna. Vivekananda se refirió al conocimiento de Brahma, Brahma Vidya, el camino de la realización del absoluto uno, y de cómo el amor vence a todo el mal. Os he rescatado algunas frases que dijo en sus discursos y empezaba con el famoso mantra de lo irreal, condúceme a lo real, pero luego decía: Shiva, él es el gran Dios, tranquilo, hermoso y silencioso, y yo soy su gran adorador. El Bhagavad Gita, ese maravilloso poema, sin una nota de debilidad o falta de masculinidad.
En la India, la rectitud y el pecado, vidya y avidya, conocimiento e ignorancia, tienen que ser trascendidos para alcanzar la verdad más elevada. A continuación, Vivekananda viaja a Islamabad, en donde imparte una charla sobre los puntos de similitud, sobre las coincidencias entre el ritual védico y el catolicismo romano, afirmando también que el budismo era solo una rama del hinduismo. Fijaros bien, ¿eh? Buda, el hombre más grande que jamás haya existido. Buda predicó la renuncia que India escuchó. Y afirmó también sobre el Islam. El Islam es la única religión que ha roto por completo la idea del sacerdote. En esta época, Vivekananda estaba convencido de que casi todo el cristianismo era de origen ario, ideas indias y egipcias teñidas de judaísmo y helenismo. En estos momentos Shiva se le apareció, será una de tantas apariciones que tuvo Vivekananda en su vida, y le concedió la gracia de Amarnath, el señor de la inmortalidad, de no morir hasta que él mismo decidiera deshacerse de sus lazos mortales, tal y como predijo Sri Ramakrishna. Y eso se cumplirá, como veremos más adelante. Vivekananda eligió el día que quería morir, como tantos otros yogis. Vivekananda alcanza el estado de conciencia extática, conocido como Baba Samadhi, al igual que lo había alcanzado su maestro. Todas estas distintas experiencias provocan un enorme cansancio en Vivekananda. Por ello decide regresar a Belur-Mat para dedicarse a la consagración del monasterio, estableciendo los reglamentos de la organización y la disciplina monástica que debía combinar el trabajo espiritual con el intelectual. Os leo las siguientes palabras que son la esencia del principio de armonías entre religiones de Ramakrishna. Y decía: será un centro en el que se reconocerá y practicará una gran armonía de todos los credos y religiones, como se simplifica en la vida de Sri Ramakrishna, y solo se predicarán ideas de religión en su aspecto universal. Y desde este centro de tolerancia universal saldrá el brillante mensaje de buena voluntad, paz y armonía para inundar el mundo entero. Será un centro en el que se reconocerá y practicará una gran armonía de todos los credos y religiones, como se ejemplifica en la vida de Ramakrishna. Por la voluntad del Señor se establece hoy su Dharma Kshetra. Recordad que es el primer capítulo del Gita y ya se cita el Dharma Kshetra, la tierra del Dharma. Y decía: hoy me siento libre del peso de la responsabilidad que he cargado durante 12 largos años. Y ahora una visión viene a mi mente. Este mat se convertirá en un gran centro de aprendizaje y sadhana. Los cabezas de familia piadosos levantarán casas para ellos mismos en los terrenos de alrededor de esta futura universidad religiosa y vivirán allí con los sannyasins en el centro. Además, Vivekananda definirá los esquemas para la educación india y del trabajo filantrópico que deberían realizar. En sus propias palabras: desde aquí se difundirán ideales armonizando jnana, conocimiento, dhyana, meditación, yoga y karma, acción. Se enseñarán a los niños independientemente de su casta o credo. Vivekananda también quiso introducir el Gurukula, un antiguo sistema basado en la relación entre el gurú y sus discípulos. Y decía: se impartirá Vidya Adana, o conocimiento intelectual, y por último Jnana Adana, el otorgamiento del conocimiento espiritual. Sábete esto, que Jnana, Bhakti y Shakti ya están en cada ser viviente. Es solo la diferencia en el grado de su manifestación lo que hace que uno sea grande o pequeño. Ver a tu propio ser en cada ser que respira y en cada átomo del universo. Cuando te das cuenta de esto, no puedes vivir en este mundo sin tratar a todos con mucho amor y compasión. Esto es ciertamente el Vedanta práctico. La hermana Nivedita decide olvidar de alguna forma que es europea y va a vivir con la Santa Madre, la esposa, la consorte espiritual de Ramakrishna. En esta época, Swami Vivekananda era una encarnación de Bhakti, del amor. En cierta ocasión dijo: las doctrinas más elevadas de los Vedas y del Vedanta deben ser presentadas a la gente de una manera sencilla. Debería representar la armonía universal tal como la predicó Sri Ramakrishna y dispersar sus ideales de amor, pureza y renuncia. Cuando veo a un hombre, no solo descubro el funcionamiento de su yo interior, sino que incluso obtengo un vistazo de su vida anterior. Sé lo que está pasando en su mente, en su subconsciente.
Vivekananda comparó también la teoría de la evolución de Darwin con la de, entre comillas, llenar la naturaleza de Patanjali, criticando el concepto de la supervivencia del más apto, aludiendo que la teoría de Darwin es aplicable a los reinos animal y vegetal, pero no al reino humano, en donde la razón y el conocimiento están muy desarrollados. Y os leo, en nuestros santos y hombres ideales no encontramos rastros de lucha alguna, ni tendencia a elevarse más alto o fortalecerse mediante la destrucción de los demás. Los físicamente débiles, digo una y otra vez, no son aptos para la realización del ser. El fundador del grupo Tata, Jamsetjit Nusarwanjit Tata, de religión parsi de los zoroastras, que actualmente es el mayor conglomerado de empresas de India, invitó a Vivekananda para que fuese el presidente del Instituto de Investigación de Ciencias para India, pero Vivekananda lo rechazó. Durante estos días expresó algunas de las ideas que os leo a continuación. Brahmacharya debería ser como un fuego ardiente dentro de las venas. Recuerda, el ideal es la libertad del alma y el servicio a todos. Cree primero en ti mismo y luego en Dios. Necesitamos un corazón para sentir, un cerebro para concebir y un brazo fuerte para hacer el trabajo. Solo los desapasionados y desapegados hacen más por el mundo. ¿Quién puede afirmar ser un mayor trabajador que Buda o Krishna? ¿Cómo debería un hombre inmerso en kama, kanchana, lujuria y codicia, convertirse en un verdadero devoto de alguien cuyo ideal central era la renuncia a la lujuria y a la codicia? Debéis apropiaros de la grandeza del ideal del cabeza de familia, en una clara referencia al Karma Yoga. Sri Ramakrishna vino y dio su vida por el mundo. Yo también sacrificaré mi vida. Swami Vivekananda convocó una reunión con sus hermanos monjes diciéndoles que ahora debieran estar preparados para salir, tal como lo hicieron los seguidores de Buda, y predicar el evangelio de Sri Ramakrishna a la gente de India. Y dijo, trabajad, hijos míos, trabajad con todo el corazón y el alma, no te preocupes por los frutos del trabajo. Como vemos, estaba citando uno de los pilares del Gita, renuncia a los frutos de la acción. El santo Nag Mahasaya visitó a Swami Vivekananda, que ya había conocido a Ramakrishna, y dijo, Yai Shankara, bendito soy por verte ante mí al Shiva viviente. Eres la sombra de Sri Ramakrishna. Él y tú sois el anverso y el reverso de la misma moneda. Vivekananda había conseguido ya importantes logros, propaganda del Vedanta por parte de los sannyasins de la orden, fundación de centros monásticos, la puesta en marcha de centros temporales para el alivio de la angustia en tiempos de hambruna, peste, etc. Y establecimiento de asilos permanentes para huérfanos. Y Vivekananda decía, apostar toda la vida y el alma de uno para salvar a miles de personas que se están muriendo de hambre. Esa es la esencia de la religión del Vedanta. También se abrió una misión Ramakrishna en Dhaka y el Advaita Ashram de Mayavati. Aquí se enseñará y practicará nada más que la doctrina de la unidad pura y simple. En Estados Unidos, en paralelo, se están creando centros en Boston, en Nueva York y en Chicago. Swami Ambedananda está impartiendo clases regulares de yoga y meditación en Nueva York, de Raja Yoga, y funda la Sociedad Advaita en Chicago. Vivekananda anuncia ahora su intención de volver a Occidente, de volver de nuevo, y Swami Turiyananda y la hermana Nivedita le acompañarán, pero su salud cada vez está peor. Y decía, 2 años de sufrimiento físico me han quitado 20 años de vida. Bueno, pero el alma no cambia, ¿verdad? Está ahí el mismo loco, Atman, loco por una idea, atento e intenso. Unas palabras que tanto recuerdan al Gita. Y os leo, tal y como Atman experimenta la infancia, la juventud y la vejez en su cuerpo actual, así recibirá otro cuerpo. Bueno, ha sido un poquito largo, pero creo que valía la pena. Recordad que he preparado un ebook resumido con todas las enseñanzas de Vivekananda. Y si te ha gustado este vídeo y consideras que es útil para otra gente, por favor, compártelo. Y si te parece bien, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias. Om Namaste.